Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desentrañar un caso que ha capturado la atención de muchos, un verdadero juicio millonario, que tiene a dos nombres resonando por todas partes, Tuba y Engin. Si han escuchado bien, hoy vamos a sumergirnos en los detalles de lo que está pasando, porque están en el ojo del huracán y cuáles son las implicaciones de todo este revuelo. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de giros, datos y, por supuesto, mucha información que les hará pensar. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, ¿qué va este famoso juicio millonario de Tuba y Engin? Pues bien, la situación es bastante compleja y, como les decía, está generando un auténtico torbellino mediático. Estamos hablando de un litigio que involucra sumas de dinero astronómicas, reputaciones en juego y, lo que es más importante, potenciales cambios en el panorama de ciertas industrias. Imaginen un escenario donde las decisiones tomadas, los acuerdos cerrados o quizás las disputas surgidas, tienen un impacto económico tan grande que se les etiqueta de millonario. Y en el centro de todo esto encontramos a Tuba y Engin. Las preguntas que todos nos hacemos son, ¿quiénes son realmente Tuba y Engin en este contexto? ¿Qué tipo de negocio o proyecto los une para que haya un juicio de esta magnitud? ¿Se trata de una disputa contractual, de una acusación de fraude, de una batalla por propiedad intelectual? Las posibilidades son muchas y por eso, vamos a intentar desgranar cada ángulo posible. Para empezar a entender la magnitud de esto, debemos considerar los posibles escenarios que podrían llevar a un juicio de esta índole. Podría ser un desacuerdo entre socios fundadores de una empresa que ha alcanzado un éxito monumental, y ahora las divisiones y las demandas surgen sobre la repartición de beneficios o el control de la compañía. O tal vez Tuba y Engin son figuras públicas prominentes en el mundo de los negocios, la tecnología, o incluso el entretenimiento, y un contrato millonario ha salido mal. Piensen en acuerdos de fusión, adquisiciones, o incluso en contratos de publicidad o patrocinios que han terminado en tribunales. La etiqueta de millonario en un juicio suele implicar que las sumas en disputa son extraordinarias, hablamos de millones y millones de dólares o euros, lo cual eleva la apuesta y el interés público. Otro punto clave es entender la naturaleza de las acusaciones o disputas. Si estamos hablando de fraude, las implicaciones son gravísimas, no solo en términos económicos sino también legales y de reputación. Las audiencias judiciales en estos casos suelen ser largas, complejas y llenas de detalles técnicos y legales. Si es una disputa contractual, podría ser algo relacionado con el incumplimiento de acuerdos, con cláusulas mal redactadas, o con interpretaciones divergentes de lo pactado. En cualquier caso, el resultado de este juicio podría sentar precedentes o, al menos, tener un impacto significativo en las partes involucradas y en su entorno. Es importante mencionar que cuando estos casos llegan a los titulares, a menudo hay una narrativa inicial que puede ser simplificada o incluso distorsionada. Nuestro objetivo hoy es ir más allá de los titulares, buscar la información más precisa posible y presentarla de una manera que sea fácil de entender para todos. Sabemos que la información sobre juicios de esta envergadura puede ser difícil de conseguir y a menudo está fragmentada. Por eso hemos hecho un esfuerzo por recopilar lo que está disponible y armar un panorama lo más completo posible, aunque debemos ser conscientes de que los detalles más finos de un litigio en curso no siempre son de dominio público hasta que se resuelven oficialmente. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un escándalo en el mundo de la tecnología, donde Tuba y Engin podrían ser los creadores de una startup innovadora que valía miles de millones. Quizás una ronda de financiación crucial salió mal, o un inversor clave se retiró de forma controvertida, o hubo una disputa sobre la tecnología que desarrollaron. Las patentes, el código fuente, los algoritmos, todo esto puede ser objeto de litigios millonarios. O quizás el escenario es completamente diferente. Imaginemos que Tuba y Engin están involucrados en el sector inmobiliario, y un megaproyecto de desarrollo urbano ha terminado en una batalla legal por los terrenos, los permisos, o los contratos con constructores y proveedores. Las cifras involucradas en proyectos de esta magnitud son, sin duda, astronómicas. Otra posibilidad es que Tuba y Engin sean figuras públicas con contratos publicitarios o de patrocinio multimillonarios.
Un incumplimiento de contrato, una campaña publicitaria que generó pérdidas millonarias, o incluso un escándalo personal que afectó la imagen de una marca podría llevar a un litigio de esta magnitud. Pensemos en acuerdos con grandes corporaciones, en el lanzamiento de productos de alta gama, o en colaboraciones artísticas o deportivas que involucran sumas exorbitantes. Cuando el dinero es tanto, las diferencias se vuelven más agudas y las negociaciones pueden terminar en los tribunales. Ahora, ¿qué significa estar en el ojo del huracán? Significa que Tuba y Engin están bajo escrutinio público intenso. Cada paso que dan, cada declaración que hacen, cada documento que se presenta en el juicio, es analizado por los medios, por los expertos y por el público en general. La presión mediática puede ser abrumadora y a menudo influye en el curso de los acontecimientos, ya sea positiva o negativamente. Las reputaciones, tanto personales como profesionales, están en juego, y el resultado de este juicio podría marcar un antes y un después en sus carreras y en su legado. Hemos visto casos similares en la historia donde las disputas legales han reescrito el futuro de empresas enteras y han catapultado o hundido a individuos de la esfera pública. El factor millonario amplifica todo esto. No es solo una disputa cualquiera, es una que implica la posibilidad de ganancias o pérdidas extraordinarias, lo que la hace intrínsecamente más interesante y dramática. Los abogados involucrados suelen ser de primer nivel, los argumentos son sofisticados y las pruebas, a menudo, son complejas y extensas. Es crucial recordar que hasta que un juicio no concluye y las sentencias no son definitivas, todas las partes involucradas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el simple hecho de estar inmerso en un litigio de esta magnitud ya genera especulaciones y juicios por parte de la opinión pública. Lo que buscamos aquí es ofrecer una perspectiva informada, basada en los hechos que se van revelando, y analizar las posibles ramificaciones. Para entender mejor el qué pasó, a menudo tenemos que retroceder en el tiempo y examinar los eventos que condujeron a esta situación. ¿Hubo señales de advertencia? ¿Se ignoraron? ¿Hubo malentendidos fatales? Un juicio millonario no surge de la nada. Suele ser la culminación de una serie de decisiones, acuerdos, y quizás de errores. Investigar estas causas raíz es fundamental para comprender el panorama completo. Podríamos estar hablando de una disputa sobre una patente de tecnología revolucionaria, donde Tuba y Engin son los inventores o los licenciatarios, y alguien más está reclamando la propiedad o el uso indebido de esa invención. Las patentes, especialmente en el campo de la tecnología, pueden valer miles de millones de dólares. Piensen en el desarrollo de nuevos medicamentos, de software innovador, o de hardware de vanguardia. O quizás se trata de un acuerdo de inversión de alto riesgo que salió mal. Tuba y Engin podrían ser inversores, o podrían ser los que recibieron la inversión, y ahora hay una disputa sobre los términos, las promesas no cumplidas, o la mala gestión de los fondos. Los fondos de capital de riesgo manejan cifras gigantescas, y las desavenencias en este ámbito son habituales y pueden derivar en litigios millonarios. Otra vertiente a considerar es el mundo del entretenimiento o los medios. Tuba y Engin podrían estar involucrados en la producción de una película taquillera, una serie de televisión de gran éxito, o un evento musical de proporciones épicas. Un desacuerdo sobre los derechos de autor, la distribución de beneficios, o incluso una acusación de plagio podrían escalar hasta convertirse en un juicio millonario. Lo que sí podemos afirmar es que la atención que está recibiendo este caso indica que las implicaciones son significativas. Ya sea por la cantidad de dinero involucrada, por las personas o empresas afectadas, o por el precedente que podría sentar, este juicio millonario de Tuba y Engin es, sin duda, un tema que merece nuestra atención. En resumen, hemos explorado la naturaleza de un juicio millonario, y cómo nombres como Tuba y Engin pueden llegar a estar en el centro de tal atención. Hemos considerado diversos escenarios posibles, desde disputas contractuales y tecnológicas hasta fraudes y desacuerdos en inversiones, destacando la magnitud económica y las repercusiones que estos casos conllevan. Hemos enfatizado la importancia de ir más allá de los titulares para comprender los eventos que llevan a estos litigios y la presión que implica estar en el ojo del huracán. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en el juicio millonario de Tuba y Engin haya sido informativa y les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, o al menos de las posibilidades. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención. Su compañía en este viaje de descubrimiento y análisis es lo que nos impulsa a seguir creando contenido.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Creen que habrá un impacto significativo en la industria involucrada? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca este tipo de noticias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.